recibió el Premio Extraordinario de Doctorado 2009-2010. Ha ampliado sus estudios en la Universidad Libre de Berlín, en la Universidad Leibniz de Hannover y ha sido becario de la Universidad de Salamanca, el DAAD y el Zentrum für Antisemitismusforschung de la Universidad Politécnica de Berlín. Sus líneas de trabajo más importantes son la teoría crítica, filosofía después de Auschwitz, formas de socialización en el capitalismo avanzado y los retos ético-políticos de la biología sintética. Es autor de Elementos para la reapropiación de la teoría crítica de Theodor W. Adorno y diversos artículos. Actualmente es investigador contratado en el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde participa en un proyecto de investigación sobre la ingeniería de sistemas biológicos para el desarrollo de biotecnologías. Coordina el seminario de investigación Retos ético-políticos de la biología sintética, reflexión filosófica, y es miembro del grupo de investigación La filosofía después del Holocausto, vigencia de sus lógicas perversas. Junto con José Antonio Zamora, forma parte del Consejo Editorial de Constelaciones, revista de teoría crítica, y es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica. Pues, sin más dilación, le doy la palabra a Jordi Maiso. Vale, muchas gracias por esta presentación tan amable y exhaustiva. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación y gracias a la Asociación Interdisciplinar por esta iniciativa. Y bueno, estoy encantado de estar aquí. Quisiera empezar, antes de nada, con una pequeña advertencia, y es que he cambiado, por decirlo de alguna manera, he cambiado el título de mi intervención, ¿no? He preferido dejarlo, digamos, en procesos de subjetivación en la industria cultural. El tema de la construcción de teorías de la experiencia y demás estará, pero quizás esté más como resultado que como motor del proceso, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, quiero decir, lo que me interesa, lo que voy a intentar, es ver en qué consiste la industria cultural, cómo se concibió, cómo se ha ido elaborando, cuáles serían sus manifestaciones contemporáneas y cuál es su relevancia, su rol para los procesos de subjetivación. Por tales entiendo sobre todo la configuración material de los individuos socializados, sus modos de relación con el mundo, pero también sus modos de relación consigo mismo. Quisiera también decir que el término construcción, que yo mismo he usado en mi título provisional, vigente hasta esta mañana, si queréis, me parece un término que parece indicar con demasiada fuerza una intencionalidad de la construcción, ¿no? Quisiera un poco diluir esta pretensión, ¿no? No se trata de que alguien, sean los capitalistas, los banqueros, la clase dominante, construya, no es una teoría de la conspiración. Yo asumo, voy a asumir por lo menos en la ponencia, que el sujeto social sería eso que más llamar el sujeto automático, el valor que se autovaloriza a sí mismo, capital, y que esto es lo que hace que se constituyan determinadas cosas de acuerdo con sus imperativos. Y voy a apoyarme sobre todo en Adorno y Horkheimer, también en menor medida en la sociedad de espectáculo de Debord, y para el análisis de fenómenos más contemporáneos voy a apoyarme también en la teoría del valor, tal como la ha desarrollado sobre todo Robert Kurz, en menor medida Ansel Japper. Bien, creo que para tratar los procesos de subjetivación en una sociedad capitalista es importante tener en cuenta que el capitalismo no es simplemente un modo de producción, sino que es una forma de estructurar la totalidad de la vida social. Para poder reproducirse, la sociedad capitalista necesita sujetos que la reproduzcan. Y esto quiere decir que no puede prescindir totalmente de los individuos, ¿no? Con sus intereses, con sus aspiraciones, sino que tiene que intentar configurarles de acuerdo con sus imperativos, de acuerdo con lo que rige la reproducción de esta sociedad, ¿no? Y en este sentido diría que construcción de la subjetividad, de la objetividad y de la intersubjetividad son tres vertientes de un mismo fenómeno, que es la configuración material de los sujetos vivientes, ¿no? Y creo que de lo que se trata al fin y al cabo es ver cómo las formas de socialización del capitalismo, digamos, hacen que se sedimenten las relaciones de dominio y servidumbre en la conciencia y el inconsciente de los individuos. De alguna manera, cómo configuran, cómo dan forma a sus deseos y sus miedos. Y aquí creo que juega un rol muy importante la industria cultural. Pero bueno, insisto, por relaciones de dominio y servidumbre no entiendo relaciones de explotación, sino que entiendo esto que he llamado sujeto automático, bueno, que he llamado, citando a Marx, sujeto automático, ¿no?
que sería la esfera económica, si queremos, es decir, la esfera económica como algo separado del resto de actividades sociales, como algo que se ha desgajado del proceso social, se ha construido como algo aparentemente autónomo y ha acabado por convertirse en instancia rectora de la vida social, no un medio para la subsistencia, sino un fin en sí mismo, esto que más llamaba en cierta medida el fetichismo, ¿no? Y para evitar malentendidos diré también que este fetichismo que domina en la sociedad no es una cosa que domine en la cabeza de los individuos, sino que domina en la praxis social real. De hecho, es lo que da forma a las formas de conciencia, lo que las moldea, produce conciencia, ¿no? En este sentido, me apoyaba Nansen Yape diciendo que el fetichismo, las formas, digamos, que se manifiesta según la crítica del valor en cuestiones como el trabajo, la mercancía, el dinero, constituye el a priori social de la experiencia, pero no es un a priori trascendental, como en Kant, no es ontológico, sino que es histórico y es social. Como última premisa, las formas de construcción de subjetividad y objetividad del capitalismo tienen un rasgo característico, que sería que lo que es producido socialmente aparece como natural. Es decir, si pensamos desde la propia categoría del individuo hasta las formas de interacción social, aparecen como si fuera algo natural, autónomo, independiente, ajeno al proceso social. En este sentido, quisiera reivindicar lo que Adorno entendía la teoría crítica como una especie de anamnesis de la génesis. ¿Esto qué quiere decir? Movilizar nuestros fenómenos que aparecen como naturales, como incuestionables, como avasalladores, su contingencia, las condiciones sociales que les van a ser lo que son, que quiere decir que podrían haber sido de otra manera, que pueden ser de otra manera. Creo que algo de esto se sedimenta en el propio concepto de la industria cultural y en cómo desarrollar, cómo evolucionar, ¿no? Este concepto suena a nuestros oídos con una evidencia que es engañosa, ¿no? Parece algo obvio, parece algo que va de suyo, y el potencial crítico con el que fue concebido pasa desapercibido. Como sabéis, Adorno y Horkheimer acuñaron este concepto como alemanes, judíos alemanes exiliados en California, y cuando lo acuñaron no podían pensar que este término fuera a hacer carrera, ¿no? La carga irónica con la que yuxtaponían estas dos palabras, ¿no? Industria y cultura, se ha perdido en un momento en el que altas esferas de la política pueden plantear con toda seriedad, pongamos, una Secretaría de Estado de Cultura puede plantear con toda seriedad hacer un plan estratégico para industrias culturales y creativas. Esto ha pasado en 2000 años, ¿no? Incluso el propio batiburrillo que indica la existencia de un Ministerio de Cultura, Educación y Deporte indica este giro afirmativo de la industria cultural, por no hablar del hecho de que toda la actividad de investigación sumariamente sometida, lapidariamente sometida por decirlo de alguna manera, a la fórmula I+D, pasa a depender del Ministerio de Economía y Competitividad. Como si, vamos, para que nadie se lleve errores, ¿no? Y nadie piense que se pueden investigar cosas que no aumentan la productividad. Con esto lo que quiero decir es que la carga irónica con la que una vez se juntaron estas dos palabras ha sido borrada de un plumazo por el proceso histórico, en estos 70 años. Y que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar volver a escuchar de qué se trataba eso, que no es algo inmediato. ¿En qué consistía eso de la industria cultural? Porque hoy se nos impone de manera mucho más seria, la ironía se ha perdido, ¿no? Bueno, la seriedad con la que se impone se puede ver en los presupuestos generales del Estado. Bien, por tanto yo diría que es importante subrayar, para empezar ya propiamente dicho, es importante subrayar que la industria cultural no es una crítica de determinados desarrollos técnicos, no es una crítica de los medios de comunicación de masas, no es una crítica de determinadas formas de cultura popular, como pueden ser el jazz, como puede ser la canción, no es una crítica de determinadas formas de cultura de masas, como puede ser el cine de Hollywood, y tampoco es una crítica de entretenimiento, no es en primer lugar esto. Tampoco es una especie de rabieta de ese tal Adorno, que sería una especie de elitista incorregible y amargado porque la vieja alta cultura perdió su hegemonía. Esto pasa por alto de lo que se trata la cuestión, ¿no? En primer lugar, la industria cultural lo que remite es a que todos los productos culturales, que siempre habían sido también, desde que alcanzaron una cierta autonomía, habían sido también mercancías, porque solo como mercancías pudieron liberarse de su existencia debida al mecenazgo, en muchos casos a la corte, pasan a ser exclusivamente mercancías, nada más que mercancías. Es decir, que no pueden ir más allá del contexto social y económico en el que surgen para desarrollar una autonomía estética o algo así, aunque fuera precaria, ¿no?
Además, la industria cultural no solamente no nos permite ir más allá, sino que tampoco puede producir nada, ¿no? A pesar de que se llame industria. Si tomamos en serio lo que significa la ley del valor, la industria cultural lo que hace es una puesta en valor de los productos culturales, es decir, tiene que, de alguna manera, vampirizar, elaborar todas las materias primas culturales que encuentra. Pero no puede producir otras nuevas, es decir, primero absorbe y elabora la vieja alta cultura, luego las viejas culturas populares, las formas incluso folclóricas de cultura. Cuando se va desgastando todo esto, pasa a las formas de contracultura alternativas o anticomerciales. Y una vez que estas mismas están también desgastadas, pues intenta hacer una especie, ha acabado con sus materias primas, entonces intenta hacer una especie de pseudofabricados, ¿no? Las produce sintéticamente. Y así se va devaluando, digamos, su contenido, ¿no? Por lo tanto, la industria cultural, como el capitalismo mismo se caracteriza por consumir, por desgastar sus propios recursos. Bien, yo diría que ante esta presentación somera no se trata de decir la recepción que ha presentado la industria cultural como una cuestión, digamos, de contraposición entre apocalípticos e integrados, partidarios y detractores. Ha supuesto una merma muy fuerte de la posible discusión. No se trata de decir sí o no a la industria cultural. La industria cultural está ahí. Y esto Adorno y Horkheimer lo sabían mucho mejor que los estudios culturales de hoy en día, ¿no? Está ahí. De lo que se trata es de ver qué significa socialmente. ¿Cuál es su significado social? Y aquí creo que el capítulo de dialéctica de la ilustración, al que se le puedan reprochar muchas cosas, sigue teniendo una enorme relevancia, ¿no? Y sigue ofreciendo un material que puede ser muy útilmente aprovechado, y es lo que voy a intentar ver. En primer lugar, porque aquí no se articula una crítica a la cultura, sino una crítica a la sociedad. Y lo que esto quiere decir, a lo que se centra, es que han reconocido la importancia de esta industria cultural para una transformación epocal en las formas de socialización. Podría decirse que lo que Adorno y Horkheimer reconocen en el capítulo de la industria cultural es precisamente un nuevo modo de subjetivación, si queremos, un nuevo modo de relación de los individuos socializados consigo mismos, con el mundo e incluso también con nosotros. Y si queremos, digamos, poner un ejemplo claro de esto, pues bastaría mencionar que los primeros ejemplos a los que remite el capítulo son de urbanismo. Lo que intenta mostrar, este primer ejemplo, no lo voy a leer, lo tengo ahí copiado, pero es bastante largo, intenta mostrar precisamente cómo las relaciones de dominio y servidumbre se materializan ya en el espacio urbano y dan forma a los individuos, ¿no? Cómo, digamos, esta estructuración de la ciudad, primero con grandes y monumentales construcciones, ¿no? Luego estos pequeños edificios de oficina, y en el margen, ¿no? en los suburbios que estaban surgiendo entonces en Estados Unidos, aparecen estas casas de usar y tirar, es decir, directamente, ¿no? En la que por una parte se atomiza a los individuos, es decir, se les deja cada vez más sometidos al poder del sujeto automático, del capital, y por otra parte se les intenta organizar como una estructura relativamente autónoma para que puedan acudir a los centros para trabajar, para pasar su tiempo libre, etc. Es llamativo que Guy Debord, 25 años más tarde, o 23 años más tarde, retomara esta cuestión del urbanismo como una cuestión central de lo que él llamaba la sociedad de espectáculo, que forma parte del mismo complejo de la industria cultural, al menos esa sería mi tesis, salvando las diferencias que las hay. Y habla también de un urbanismo que busca reproducir a los seres humanos como seres aislados y juntos, ¿no? Como las fábricas, los centros culturales, los lugares de vacaciones, las grandes superficies, intentan de alguna manera organizar espacialmente, materializar en el espacio urbano al individuo aislado y digamos, configurar toda su vida social, ¿no? Digamos. Bien, hay que asumir, o bueno, yo lo asumo de partida, que Adorno, Horkheimer y Debord no hablan de nuestro presente, ¿no? Pero sí que son muy útiles para comprender cómo se ha constituido la génesis de ese presente, ¿no? Y concretamente para comprender una fase en la que los imperativos sistémicos del capitalismo van penetrando en todas las esferas de la vida, ¿no? Porque la industria cultural no es simplemente una esfera de la vida social, no es simplemente una crítica a determinados productos, sino el análisis de una nueva fase en la tentativa de la lógica de valoración
de absorber toda la totalidad de la vida externa e interna. Hay un pasaje muy bonito en la Introducción a Mínima Moralia, en el que Adorno dice que lo que los filósofos llamaron una vez vida se ha convertido en la esfera de lo privado, incluso del propio consumo, que es arrastrado como apéndice del proceso de producción material, sin autonomía y sin sustancia propia. La industria cultural se consolida precisamente en este momento en el que ya no es posible dividir o separar tajantemente sistema y mundo de la vida, en la que la existencia material de los sujetos está sometida sin restos a los imperativos del sistema de valoración. Es decir, la lógica del sistema de valoración capitalista fue siempre expansiva. En el siglo XIX fue conquistando primero la agricultura, la industria, y en el siglo XX se expandió a la esfera de reproducción, a lo que se llama el sector servicios. Fue devorando lo que era la vida cotidiana, ¿no? Y ocupándola cada vez más. Y en palabras de Debord, la industria cultural aparecería, cito a Debord, en el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la vida social. No es únicamente que se haga patente la relación con la mercancía, sino que ya no hay otra cosa que esa relación. El mundo visible es su mundo. La producción económica moderna amplía su dictadura tanto en extensión como en intensidad. Esta ampliación en extensión e intensidad se materializa también en el propio tiempo, no solo en el espacio, ¿no? Y sobre todo en esta división, Adorno diría, bifásica, ¿no?, de la existencia entre tiempo de trabajo y tiempo libre, que configura efectivamente las formas de relacionarse de los sujetos con la realidad, con la totalidad del mundo, ¿no? Y Debord lo decía muy sumariamente, decía que se entra en una fase en la que el capitalismo no se interesa por los sujetos solo como productores, sino también como consumidores. En todo caso, lo que surge aquí es, en palabras de Adorno, ese tiempo bifásico, esa estructura bifásica de la existencia, en palabras de Debord, un retorno del tiempo pseudocíclico, es decir, no sería el tiempo cíclico de las viejas sociedades agrarias, ¿no?, sino que sería una especie de eterno retorno de primero el día y la noche, el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso semanal, el retorno de los grandes periodos de vacaciones, etc. Es decir, una eterna circularidad marcada por estas estructuras. Y en esta estructura bifásica o circular, la esfera de la verdadera vida, lo que se percibe como la vida concreta, la vida que cuenta, es la del tiempo libre. Así se percibían las viejas, ahora en proceso de descomposición, pero bueno, las sociedades de consumo, las sociedades de bienestar de la segunda posguerra, ¿no? En ellas, la producción de sentido, la producción de significado de la vida en estas sociedades estaba en el tiempo libre, y del tiempo libre adquirían generalmente los individuos su individualidad. Se percibía que estaba un poco al margen de los imperativos grises y heterónomos de la esfera productiva, ¿no? Y por eso es lo que daba sentido, lo que daba identidad. Lo que ocurre, como señalaba Adorno, también Debord, es que el tiempo libre está encadenado a su puesto, ¿no? Es producto de su racionalidad, le imprime los rasgos fundamentales, se los imprime al trabajo productivo y lo somete a sus necesidades y a sus resultados. El ocio es la prolongación del trabajo en el capitalismo avanzado, se dice en dialéctica de la Ilustración. Además, una de las experiencias fundacionales de la crítica de la industria cultural sería que lo mismo que el tiempo de trabajo en el Fordismo pasa a ser racionalizado para someterlo a los imperativos de productividad y de reducción de los costes, también el tiempo libre pasa a ser racionalizado, cada vez más. Esto es lo que Adorno pudo ver en su investigación radiofónica, en el Princeton Radio Research Project, donde se intentaba investigar cómo estructurar la radio de modo que los sponsors pudieran colocar mejor su mercancía para que afectara a los oyentes. Es decir, lejos de permitir la ociosidad y la distinción, la ociosidad y la distensión, la industria cultural profesionaliza el ocio y lo organiza como trabajo productivo. El tiempo libre se convierte en materia prima, en tiempo consumible, una mera extensión de tiempo destinada a ser rellenada por productos diversificados que se imponen en el mercado como usos del tiempo socialmente organizado. Es decir, un tiempo privado de cualidades, ¿no? Mera extensión de tiempo. Pero bueno, si la mercancía se constituye como ocupa, digamos, la totalidad de la vida social, ¿no? Si Adorno y Horkheimer decía que la encarnación de todas las tendencias de la industria cultural en el cuerpo y la sangre del público, en el cuerpo y el alma del público, se constituye a través del trabajo social,
de todo el proceso social, lo que ocurre, sobre todo a partir de la segunda posguerra, es que este hacerse con la totalidad de la vida social exige ir destruyendo lo que eran los viejos límites de las sociedades precapitalistas a la expansión de la ley del valor. Lo que Boltanski y Chiapello han llamado el nuevo espíritu del capitalismo, esta especie de nuevo surgimiento de una sociedad de consumo asociada al hedonismo, al narcisismo, o al pseudo-hedonismo y al narcisismo, supone socavar todas las viejas jerarquías, es decir, la moral sexual represiva, la familia, la educación autoritaria, el arte elitista, el predominio de los mayores sobre los jóvenes, del ahorro sobre el gasto, de la producción sobre el consumo, como señala Vincent-Yappel. Pero esto no es una liberación, no es solo una liberación, una emancipación de la capacidad de goce, ¿no? Sino que revela precisamente el entrelazamiento de emancipación y represión. El resultado sería un infantilismo regresivo que solamente es capaz de demandar gratificación inmediata del mismo modo que el todo social le exige disponibilidad inmediata. Digamos que de este modo la industria cultural va tejiendo una red de expectativas, de deseos y de coacciones que moldean la actitud consciente, inconsciente y preconsciente de los individuos socializados. Cuando siguen sus propios deseos, incluso cuando siguen sus propios deseos, se convierten en ejecutores de funciones sociales. Un ejemplo de esto, ¿no? Aparte de que creo que son claros, ¿no? En este erosionarse de las viejas jerarquías. Un ejemplo de esto podría encontrarse, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Cuando uno tiene que rellenar su perfil, se define a sí mismo en función de las películas que ve, los libros que lee, la música que escucha, las series que le gustan, ¿no? Uno se clasifica ya directamente como un consumidor de uno u otro segmento del público, de lo que se llaman grupos diana. Y de alguna manera, para escapar quizá a su propia nulidad social, porque cada vez es menos capaz de acción, se presenta como una especie de plataforma publicitaria gratuita. Bien, lo que quisiera subrayar es que, aunque la industria cultural sea, como dijera Adorno, la integración intencionada de los clientes desde arriba, no es manipulación. No se trata de que los individuos sean manipulados, seducidos, corrompidos, que no se puedan expresar, que no puedan actuar. No se trata de que estén abandonados a sus imperativos incontestables, ¿no? No se trata de que no puedan hacer nada frente a ellos, sino que para que la industria cultural funcione, los individuos, el todo social, tienen que reproducirse mutuamente. Es decir, el sentido en el que Adorno y Horkheimer hablaban de industria cultural como engaño de masas, yo creo, era que, precisamente, como Adorno dice en Teoría Estética, ¿no? En los fragmentos finales, la industria cultural planifica el deseo de felicidad, la promesa de felicidad, y lo explota. Es verdadera en el sentido de que responde a una creciente... satisface una necesidad sustancial ante la creciente privación, es decir, la adaptación requiere cada vez más compromisos, más sacrificios, aceptar una mayor debilidad, una mayor impotencia, ¿no? Y ante este crecimiento de la privación, la industria cultural relanza, digamos, el aferrarse a expectativas de una vida mejor, una promesa de felicidad, si queremos, y las explota. Las explota en el sentido de que las somete a estos anhelos de una vida distinta, de una vida mejor, a los imperativos de la reproducción social. En este sentido decía Adorno que especulaba sobre el estado de conciencia inconsciente del público, ¿no? Y de acuerdo con ello, la industria cultural sería un intento de mitigar lo que se ha convertido en el principal antagonismo del capitalismo avanzado, ¿no? Que es el antagonismo entre los sujetos, entre los individuos vivientes y el aparato social del que depende la reproducción material de su vida. No se trata de manipulación, y si podemos hablar de engaño, los propios individuos quieren ser engañados. ¿Esto qué quiere decir? Que la industria cultural cobra fuerza allí donde los individuos debilitados y su propia economía libidinal, lo que Otto Fenichel llamara la menesterosidad narcisista de los sujetos, estas necesidades se funden con el conformismo. Cuando la propia debilidad ante el aparato social lleva simplemente a
a que no se pueda nada más que decir sí, engáñame, ¿no? Por decirlo de alguna manera, necesito creer. En este sentido, las gratificaciones de la industria cultural deberían seguirse entendiendo no simplemente como opio del pueblo, sino como esa doblez que siempre fue lo ideológico, ¿no? No solo opio del pueblo, sino suspiro de la criatura oprimida. El problema es que esta forma de pseudo-gratificación, hubiera dicho Adorno quizá, debilita cada vez más a los sujetos, ¿no? Merma cada vez más su capacidad de relacionarse críticamente con la realidad y fortalece su dependencia de todo sujeto. Bien, este sería, a mi juicio, el marco que ofrece la teoría crítica clásica para acercarse a la industria cultural y sus procesos de subjetivación. Lo que hay que asumir es que este marco ya no es el nuestro. Es decir, da unas herramientas que son válidas y que creo que se pueden continuar, pero tenemos que articular cuál es la diferencia histórica específica que nos separa de ellos. Adorno y Horkheimer plantearon todos estos temas en el hundimiento del capitalismo liberal, un hundimiento horrible, muy doloroso, muy costoso, desde los Estados Unidos, ¿no? Exiliados. Estados Unidos era entonces la vanguardia de lo que iba a ser el capitalismo posliberal. Que eso fue precisamente lo que les permitió volver a Europa sabiendo un poco lo que se avecinaba, ¿no? Y pudiendo de alguna manera prever por dónde iba la evolución, intentando poner resistencias a ello. Pero claro, lo que Eric Hobsbawm ha llamado la edad dorada del capitalismo, ¿no? La gran expansión de las sociedades de consumo de posguerra, aún estaba por venir. Cuando Guy Debord escribió La sociedad del espectáculo, como cuando Pasolini diagnosticó en los años 70 la mutación antropológica en Italia, este proceso se iba extendiendo. Se iba extendiendo además en una Europa que, a diferencia de Estados Unidos, sí que tenía enormes residuos precapitalistas. Y los análisis de Debord y de Pasolini de alguna manera son un intento de dar cuenta de hasta qué punto la imposición de la lógica de la relación capitalista, de la lógica de la sociedad de consumo en expansión, de ese nuevo espíritu del capitalismo, iba minando todas las formas tradicionales, que no siempre eran buenas, pero que sí que tenían formas de solidaridad y de coexistencia, cómo las iba minando para desplegar su lógica propia, ¿no? Y de alguna manera, en los textos de ambos, tanto de Debord como de Pasolini, puede verse ya un intuir una especie de crisis, de colapso de este tipo de socialización. Y yo diría que hoy es cuando nos enfrentamos realmente a este colapso, ¿no? A la muerte de éxito de este proceso de modernización. O por lo menos todos los signos parecen indicar por aquí. En esto sí va a criticar. En el momento en el que el capitalismo, su lógica de valoración, no tiene ya más terrenos a los que expandirse, el momento en el que el capitalismo coincide con su concepto, se va resquebrajando. Desde hace un tiempo vivimos en sociedades en las que resulta cada vez más patente que ese bienestar, esas sociedades de consumo que en la segunda posguerra parecían sólidas, eran en realidad muy frágiles, ¿no? Y que son fácilmente revocables. Y que no es tan fácil volver a ellas como pretenden algunos que desean. Lo grave es que esto ocurre en un momento en el que precisamente se va destruyendo cada vez más capacidad de trabajo. Y esto significa cada vez mayor exclusión de la participación en la riqueza social, cada vez más precariedad existencial, cada vez menos seguridad y cada vez, por tanto, menos capacidad de articular una crítica, ¿no? De ofrecer resistencias a la tendencia del sujeto automático, si queremos. Si la racionalización fordista significaba que los trabajadores, los empleados, fueran sustituibles en todo momento, ¿no? Como dice Jacques Lacan en 1930, ¿no? La producción se automatiza de tal manera, ¿no? Incluso los servicios se automatizan de tal manera que con muy poca formación, en cualquier momento, un individuo puede ser sacado y sustituido por otro. Bien. Esta misma racionalización ha llegado a un punto en el que con, digamos, la creación de un capitalismo mundial, a escala global, por tanto con la competencia en la esfera productiva con los llamados países emergentes, pero sobre todo con la sustitución cada vez mayor del trabajo humano por la producción tecnológica, cada vez hay
más trabajadores sobrantes, más población que ya no sirve siquiera, como dice Ansel Japper, siquiera para ser explotada. Claro, esto tiene enormes consecuencias para los procesos de subjetivación, y esto es lo que hay que pensar para pensar en la industria cultural actual. Si la industria cultural, o sea, el capitalismo, tiene que especular sobre el deseo y el miedo, este deseo y el miedo en la situación actual sería el miedo a ser excluido, una sociedad que va menguando, ya que el trabajo es la única forma válida de integración social, no solamente la forma de mediación, todo el trabajo abstracto es la única forma válida de integración social. Y el miedo a ser excluido significa el deseo de seguir perteneciendo a una sociedad que va menguando. Es decir, la crítica, hoy esto lo dice Japper muy bien, ya no viene porque la sociedad sea insoportable, ¿no? Porque la adaptación a la misma se percibe como algo ultrajante, sino porque esta sociedad va encogiendo y uno tiene miedo de quedarse fuera. Bueno, la industria cultural había sido siempre la promesa de felicidad, de inclusión mediante el consumo, ¿no? De participar en el poder social crecientemente concentrado, por lo menos a nivel simbólico. Diríamos que una de las grandes, como la gran concentración de nuestra época, se podría ver en este sentido en la facilidad con la que, por un lado, podemos participar de la riqueza inmaterial de la sociedad, es decir, podemos ver vídeos, películas en YouTube con el simple hecho de tener un ordenador o un teléfono de última generación, y las crecientes dificultades que tenemos para participar realmente de la sociedad en sus procesos materiales. Esto exige pensar una transformación de la industria cultural ligada a estos procesos de subjetivación cambiantes, y cómo intenta esta nueva forma de industria cultural, esta nueva configuración de industria cultural, seguir articulando su promesa de felicidad, marcada sobre todo por lo que se ha llamado la revolución digital, ¿no? Por los procesos de digitalización, que significan una forma desmaterializada de articular esa promesa, y también más inclusiva, entre comillas, en el sentido de que permite a los individuos participar más activamente en su proceso. Para esto utilizaré el término de Rodrigo Duarte y hablaré de una industria cultural 2.0, ¿no? A falta de un concepto mejor. Bien, Adorno y Horkheimer evidentemente no podían prever la revolución digital, ¿no? Pero sí que hablaron de la industria cultural como un sistema en que las diferentes secciones, diferentes sectores se iban engarzando sin apenas dejar huecos, ¿no? Incluso previeron en la televisión que entonces estaba solamente surgiendo, o sea, era una cosa muy pionera, ¿no? Vieron una tendencia de la industria cultural a ir entrelazando sus diferentes medios, a meterse en las casas, en los hogares individuales, y a constituir una especie de realización burlona de lo que Wagner llamara el sueño de la obra de arte total, ¿no? El sueño de la obra de arte total wagneriana. Bien, este sueño se realiza hoy mucho mejor de lo que Adorno y Horkheimer hubiera podido pensar gracias a Internet. Internet consigue integrar las distintas tecnologías de los medios impresos, el teléfono, las telecomunicaciones, la radio, el cine, la televisión y el tocadiscos en un gran complejo de la industria cultural, ¿no? Y realiza, como se dice en dialéctica de ilustración, la identidad apenas velada de todos los productos de la industria cultural. ¿En qué consiste esta identidad apenas velada hoy? Bien, todos los productos de la industria cultural son extraídos de su contexto social, son extraídos incluso de su propia materialidad, se les convierte en datos, en unos y cero, información. Esto posibilita que sean mucho más fácilmente accesibles, posibilita además que se puedan almacenar, reproducir y entrelazar en un grado hasta ahora impensable. Y esto ofrece nuevas posibilidades. Sí, pero también tiene implicaciones que quizá no siempre se vean, ¿no? Yo creo que una cosa fundamental para comprender la transformación de la industria cultural en nuestra época es que en el momento en el que discografías y filmografías enteras caben en un bolsillo, ¿no? En el momento en el que se puede difundir este tipo de una filmografía entera con un clic de ratón, en el momento en el que se pueden consumir extractos de productos audiovisuales como si fueran canapés, el fatigoso proceso de trabajo, de producción cultural, porque aunque sea muy fácil verlo, la cultura cuesta producirla, requiere trabajo. Este proceso es objetivamente inadecuado a las condiciones de producción y consumo.
Esto significa una devaluación total de los contenidos culturales. Como dice Yape también, atrás quedaron los tiempos en los que ABBA era el primer producto de importación sueco, por encima de Saab. Atrás quedaron los tiempos en los que los Beatles eran condecorados como caballeros por la reina de Inglaterra. La cultura ha perdido su rol en la economía, es cada vez algo más subsidiario. Se podría decir que sus productos sirven cada vez más solo para poner en marcha los netbooks, los iPods, los smartphones, ¿no? Una excusa para ponerlos en funcionamiento. Porque son los aparatos, son incluso los grandes videojuegos los que concentran en las grandes inversiones, ni siquiera las películas. La posibilidad de acceder hoy a contenidos culturales de forma gratuita no solo no significa que se haya emancipado de su carácter de mercancía, sino que más que nada significa que su contenido se ha devaluado enormemente, ¿no? Y además, su integración en el contexto económico capitalista se ha transformado simplemente. Se convierten cada vez más en plataformas, soportes de publicidad. Y esto aumenta aún más la precariedad, la dependencia, la debilidad de los productos culturales con respecto al proceso económico. Cada vez está en una situación más precaria. Lo que esto puede significar a medio plazo es la disminución de la calidad de los productos, ¿no? Una disminución brutal. Que lo que es la devaluación de su valor significa la devaluación también de su contenido. Porque su contenido siempre fue indiferente, pero si ya no mueve nada, esto puede ser terrible, ¿no? En este caso sigue siendo verdad lo que decía Adorno y Horkheimer, ¿no? De que cuanto menos cuesta una cosa, tanto menos es regalada. Bien. Quisiera pasar a analizar más directamente los procesos de subjetivación en Internet, en la industria cultural 2.0, que de alguna manera concentra, acentúa y recrudece las contradicciones y déficits que Adorno y Horkheimer habían revelado en la industria cultural. Muchos han visto en Internet un enorme potencial, y de hecho lo tiene, ¿no? Permite descentralizar muchísimo los procesos de comunicación, permite dar voz a mucha más gente, de una forma más descentralizada, más descontrolada, pero la técnica por sí sola, y esto es fundamental para la construcción de la objetividad, la técnica por sí sola no puede dar una dirección a una tendencia evolutiva, ¿no? La técnica no es la que dice a la sociedad por dónde va a evolucionar, sino que nunca puede ser socialmente neutral. Digamos que siempre se pliega a los imperativos sociales. Toda técnica tiene que plegarse a los imperativos sociales. Y cito aquí a Robert Kurz, que en uno de sus últimos artículos, antes de morir repentinamente, trató de todos estos temas de los que estoy hablando, y de hecho en gran medida le voy a seguir, ¿no? Y él dice así: no se trata de que un contenido nuevo busque articularse con una técnica adecuada, sino al revés. Todo contenido es adaptado a una técnica capaz de producir beneficios, y la creatividad se ve reducida a eso. En este sentido, Internet sería característico de la tercera revolución industrial. Y digamos, podría seguirse su paralelismo con la propia economía financiera. Es decir, lo mismo que la economía financiera es cada vez más virtual, se mueve cada vez más por la producción de burbujas, de capital ficticio. Lo que hace Internet es desmaterializar toda la producción cultural y virtualizar el mundo de la vida. Esto significa, evidentemente, un cambio fundamental en los procesos de subjetivación, de construcción de los individuos vivientes, de su configuración en relación con el mundo y en relación consigo mismo. Virtualización del mundo de la vida. Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, señalaron ya esta tendencia, ¿no?, en la industria cultural. Decían: el mundo entero es pasado por el filtro de la industria cultural. La realidad se percibe cada vez más como prolongación de lo que se ve en la pantalla de cine. Apenas se puede distinguir ya la vida del cine en color. Bien, esta inversión, digamos, entre la realidad social y su representación mediática se ha revelado absolutamente profética, si queremos decirlo así. Porque ya no se trata, esta inversión ya no se trata de una cosa que ocurra en la sala de cine, ¿no?, en un espacio acotado y cerrado, sino que ha acabado por devorar el mundo, de alguna manera. La escenificación mediática está por todas partes, y es más, las nuevas tecnologías digitales permiten a los sujetos participar activamente en ellas. La escenificación se convierte cada vez más en autoescenificación.
redes sociales, como podemos tomar Facebook como caso paradigmático, permiten a los individuos una especie de pseudovida virtual, un desdoblamiento de su persona, que no solamente tiene una función compensatoria para la miseria de las relaciones sociales reales, sino que se eleva imaginativa e ideológicamente, ha dicho Robert Kurz, a verdadera realidad, frente a la que la existencia social y material aparece cada vez más como un mero añadido, parece casi irreal. Diríamos que la industria cultural 2.0 y su propia lógica parece captar un incremento enorme de la necesidad de huir de las miserias del capitalismo realmente existente. Internet se va convirtiendo cada vez más en espacio vital de más individuos que solo abandonan ocasionalmente este espacio virtual para hacer alguna cosilla en el mundo real. Pero la virtualización del mundo responde también a una estimulación de los deseos infantiles de omnipotencia. Y como decía Otto Pfennig, el psicoanálisis en general, el psicoanálisis clásico, anterior a Lacan, que yo le conozco ya mejor, los deseos de omnipotencia no solamente son infantiles, sino que son una contrapartida de un sentimiento de impotencia. La monstruosidad narcisista oscila constantemente entre sentimiento de impotencia, sentimiento de omnipotencia, deseos de omnipotencia. Esto se explota, esto es lo que se explota, digamos, en gran medida en la industria cultural 2.0. Y un caso paradigmático de esto, a mi juicio, serían las promesas de felicidad que articulan algunos de los juguetes digitales, ¿no? Podríamos poner por caso paradigmático todo lo que hace Apple. Los iPods, los tablets, los smartphones, ¿no? Que articularían una especie de promesa de soberanía sobre el mundo. Estos movimientos de los dedos, ¿no? Que parecería que te darían toda la realidad a tu alcance, todos los productos culturales apenas haciendo movimientos circulares, o tal, 1, 2, 3 dedos, según lo que quieras hacer. Parecería que todo estaría a disposición de forma fácil, creativa, ¿no? Precisamente en un momento en el que la impotencia real de los sujetos alcanza un grado sin precedentes. Por otra parte, mucha gente ha hablado de esto como una nueva soberanía, como un empowerment de los sujetos, ¿no? Yo creo que esta soberanía se desmiente simplemente si echamos un vistazo en el metro por el carácter fuertemente adictivo de estos juguetes digitales, ¿no? Y por otra parte, pues porque apenas la batería se acaba, apenas el software se queda anticuado, ¿no? Uno se queda abandonado a una vida cotidiana en la que podría reaccionar con pánico, ¿no? Si la crisis se acentúa, como parece que podría ser el caso, el despertar de este sueño tecnológico podría ser terrible, ¿no? Podría coger a mucha gente desprevenida. Porque, no lo sé, en caso de que la acumulación de riqueza de generaciones anteriores a la nuestra, por lo menos a la mía, en caso de que esos ahorros vayamos teniendo que ir rascando el fondo, ¿no? En estas luchas, en caso de que la inflación o la deflación masiva se convierta en una realidad a nivel global, que no me parece un caso demasiado descabellado. Cuestiones tan aparentemente automáticas, ¿no? Como que películas y música emanen de Internet, incluso de que la energía salga de los enchufes, revelarán los enormes presupuestos materiales y sociales que requieren, ¿no? En último término, un contexto global de explotación. Pero bueno, la industria cultural 2.0 no es solamente un proceso de... la virtualización de lo real, no es solamente un proceso de creación de ilusiones, sino que sigue siendo, por otra parte, como diría Adorno, training para la vida, ¿no? Y esto se revela sobre todo en la gran promesa que articula, aparte de las promesas de omnipotencia, que es la interactividad. Es decir, lo que los abogados de esta nueva industria cultural reprochan, además con un sentimiento de alivio, de alegría, no se sabe muy bien cómo se ven ciertas cosas, ¿no? Es que por fin, ¿no? Frente a lo que decían Debord, Adorno, Horkheimer, todos estos apocalípticos y tal, ahora finalmente la gente puede tomar la palabra, ¿no? Puede participar en estos enormes flujos, ¿no? de imágenes, de texto y tal, en cualquier momento, desde cualquier lugar. La industria cultural ya no condena a los sujetos a la pasividad. Esto, bueno, hasta cierto punto es verdad. Podría decirse además que las redes sociales, que es lo que yo quizá me interese más analizar, ¿no? Si no hay individuos que interactúan, no se pone en marcha. Si la industria cultural clásica necesitaba vampirizar productos culturales, se podría decir que la industria cultural 2.0 en ciertos sentidos tiene que vampirizar la vida misma. Es decir,
sin la necesidad de los sujetos de expresarse, de curiosidad y ver qué ha hecho el otro, digamos de comunicarse. No se pone en marcha nada, su engranaje no consigue girar. Bien, lo que pasa es que esto supone realmente un éxtasis de la comunicación. Pues yo tendría mis reservas, ¿no? En primer lugar, porque la capacidad de réplica está organizada a nivel del aparato, pero no a nivel social. Es decir, esto Robert Kuhn lo ha señalado también muy bien, ¿no? Dice, la propia palabra interactividad no se sabe si habla de individuos vivientes, de moléculas, de insectos o de máquinas, ¿no? No está muy clara esa refiere de interactividad. Parece que la comunicación, en el momento en el que llega, digamos, a este éxtasis, es posibilitada técnicamente en el momento en el que socialmente se revela imposible, ¿no? La atomización social ha llegado a un grado sin precedentes. La frialdad de las relaciones humanas, ¿no? El percibir a todo desconocido en el espacio público como una potencial amenaza. Quizás se podría hablar, como ha hecho Arne Kellerman, de una reacción agresiva a la propia superfluidad en cada contacto con extraños. De hecho, algo se podría ver, ¿no? En el intento de refugiarse tras los auriculares o en el smartphone, en el tablet, ¿no? En cada viaje de metro, ¿no? En este momento se percibe que lo que en realidad parece un florecimiento de la comunicación es un refugio cada vez mayor en la vida privada, el lato, que es uno mismo, ¿no? De hecho, lo social en las redes sociales es puramente inmaterial, es puramente virtual, ¿no? Podría verse en que las redes sociales constituyen en realidad una red de avatares virtuales que no exigen ningún compromiso con las relaciones en el mundo real. En el momento en que estas relaciones no están, digamos, basadas en relaciones existentes, aquí, se esfuman como la nada, vamos, no tienen duración, no requieren nada de otro, ¿no? Y en este sentido diría que es la vida individual lo que se convierte en objeto de la industria cultural 2.0, la vida individual con sus necesidades y con sus anhelos. ¿Y qué es esto de lo que uno hace generosa entrega, ¿no? A la industria cultural 2.0, a las redes sociales, lo que se quiera? Si en la industria cultural clásica, los individuos admiraban de alguna manera, o al menos eso lo decía Adorno, ¿no? Las encarnaciones del éxito social en celebridades y superestrellas, hoy lo que se permite es esta autoestilización, esta autopresentación, autoescenificación, como si uno mismo fuera una superestrella. Esta necesidad de exhibirse, esta necesidad de objetivarse, ¿no? De escribir constantemente los blogs y tal, responde precisamente a ese miedo a la superfluidad, ese miedo cada vez más real, sea consciente, preconsciente o inconsciente. El que cada vez hay más gente que no sirve siquiera para ser explotada. Y esto es lo que mueve, digamos, el adoptar constantemente roles, ¿no? Que ya no son ni siquiera roles de funciones sociales, sino es el mostrarse útil, ¿no? El no ser completamente superfluo, el obtener algún tipo de reconocimiento, obtener clics, obtener likes, ¿no? Y no dislikes, ¿no? Pulgar hacia abajo. De alguna manera, ni siquiera cuando están solos consigo mismo, consiguen los actores salir de su propio papel. Su máscara secundaria, como precarios vendedores de sí mismos, propia de la industria cultural, se ha convertido en parte de su propia cara. En este sentido, la industria cultural 2.0 ha contribuido también a la difuminación de las fronteras entre trabajo y tiempo libre. En las relaciones laborales contemporáneas, la fiesta, la diversión, la distensión es parte de la competencia, ¿no? Digamos que se podría decir que el work while you work y play while you play es cosa del pasado, ¿no? Cada vez más el trabajo se percibe como una cosa juguetona, se presenta como una cosa juguetona, ¿no? De juego, de lúdica, ¿no? Recreativa, y el tiempo libre se convierte en trabajo. Es una prolongación de la competencia, ¿no? De acuerdo con ello, la coacción al rendimiento activo de los empresarios o su propia fuerza de trabajo se convierte en algo ubicuitario, ¿no? El empresario de sí mismo debe ser dinámico en todo momento, mostrarse, perfilarse, enumerar toda la lista de sus actividades, de sus habilidades y destrezas, su experiencia, su inagotable motivación, y al mismo tiempo seguirse formando según el ideal del lifelong learning, ¿no? Intentar persuadir de su empleabilidad versátil, y pese a todo la voz de su conciencia le sigue diciendo que no es suficiente, que aún no se ha asegurado nada.
Este empresario de sí mismo, de su propia fuerza de trabajo, recibirá con gusto el smartphone que le permitirá llevar la oficina en su bolsillo 24 horas al día, que le permitirá además llevarla en todos sus vuelos, todos sus viajes a bordo de vuelos low cost. Y en este marco parece que el intento de celebrar esto como una emancipación, ¿no? Incluso como una emancipación de la vieja alta cultura, se revela como lo que es. Es decir, si hoy a nadie le interesa la capacidad de recitar a Homero en griego, ¿no? En griego antiguo, saber quién es Sommer o saber quién es Goethe, es simplemente porque esto no tiene ninguna función para el capital. En cambio, si la tiene, tener competencias de este inglés mercenario, ¿no? En el que se habla en contextos internacionales, sí que la tienen las competencias multimedia, sí que la tiene el ser siempre ingenioso, ¿no? Esta agresividad simpática, el ser capaz del teamwork, ¿no? El trabajo en equipo, las consignas mágicas y la sorpresa procede. Digamos que la planificación estratégica de la existencia del marketing y de uno mismo constituyen un imperativo real de las nuevas relaciones laborales, ¿no? Marcadas por este miedo a la exclusión, por esta creciente superficie, y convierten a los individuos cada vez más en ejecutores de las propias exigencias, ¿no? El miedo a quedarse fuera les lleva a violentarse en un grado sin precedentes. Lo hacen, sin embargo, movidos por las exigencias de su economía libidinal, ¿no? Por el deseo de estar ahí, poder exhibir su valía, intentar compensar la autoestima dañada por una praxis social que las revela prescindibles y sustituibles. Esto ha tenido evidentemente consecuencias gravantes en los procesos de subjetivación, y quisiera ir concluyendo además con un par de frases de Robert Kurtz que creo que traen esto, lo condensan perfectamente, si me permitís citar. Cito: el capital, el sujeto automático de la valoración, es ahora la forma inmediata, sin filtros y endemoniada, de autorreferencia de los sujetos. Cada uno es su propio capitalista, cada uno es su propio trabajador. El individuo humano ya no tiene historia, sino como mero uno abstracto, se reduce a un punto de intersección entre las tendencias de los mercados. Una máquina de autovalorización, o, como se dice en el capítulo de la industria cultural, cada uno es ya solo aquello en lo que puede sustituir a otros, fungible, un ejemplar. El mismo, el individuo, es lo absolutamente sustituible, la pura nada. Que el individuo se convierta en su propio capitalista y en su propio trabajador supone precisamente que la relación de autoridad se desplaza a su propio interior, ¿no? Digamos, esto sería un momento de construcción de la subjetividad, ¿no? Si queremos. Pero, como esa subjetividad está estructurada de un modo cada vez más narcisista por las propias heridas que produce la socialización, implica también un modelo de construcción de la objetividad. Toda la relación con la objetividad está marcada por la necesidad de hipostasiar su propia subjetividad sin contenido. Y en este sentido sigo citando a Kurtz. Al igual que cada uno es su propio capitalista y su propio trabajador, cada uno es también su propia historia, su propia estrella, su propio héroe, y al mismo tiempo su propio y único fan. También podría decirse, cada uno es su propia industria cultural casera. Esto supondría la privatización total, la atomización total, cerrar el círculo de la lógica de dominio y conformismo, dominación y conformismo. Si Adorno y Horkheimer habían localizado en la industria cultural una tendencia a la creciente incapacidad de los sujetos de tratar a sus objetos como objetos de experiencia, ¿no? Estas nuevas formas de subjetivación parecería que en la medida en la que convierten a los sujetos en algo puramente superfluo, ¿no? En meros añadidos, implican su incapacidad de entregarse a ningún objeto, su ensimismamiento absoluto. Hoy como ayer, la tarea de la crítica sigue siendo, en mi juicio, combatir una tendencia social que impone a los sujetos, cito, la incapacidad de escuchar con los propios oídos lo que aún no ha sido oído, de tocar con las propias manos lo que aún no ha sido asumido. Dialéctica de ilustración. Pero hoy, esta bárbara ausencia de toda relación ha alcanzado casi un extremo. Podríamos decir que si en el espacio público vemos cada vez más gente, ¿no?, que al mínimo momento posible pone sus ojos en la pantalla, sus dedos en el teclado y embota sus orejas con los auriculares, esta posibilidad queda cada vez más lejos, ¿no? Parece que el ensimismamiento absoluto del sujeto, la pérdida de todo objeto, dificulta cada vez más las tareas de la crítica.
Adorno no se resignaba al dominio de la industria cultural. Esto es algo que mucha gente ha pasado por alto. Insistía en que la industria cultural, si quiere atrapar a los sujetos, tiene que intentar captarles una y otra vez. Y al intentar captarles, en su promesa de felicidad que se convierte en engaño, tienen que reproducir facultades y necesidades subjetivas, ¿no? Y en este constante reproducir facultades y necesidades subjetivas impedía que la cosificación de los sujetos fuera total. Digamos, impedía que los sujetos se murieran del todo. Porque sigue alimentando esas necesidades y esperaba que en esas necesidades, aunque sean sujetos atrapados, reaccionara a algo, ¿no?, que no está completamente sometido, completamente atrapado, de lo que el sistema no ha podido adueñarse. Resulta difícil decir, ¿no?, hasta qué punto esto sigue siendo viable en la industria cultural 2.0. Parecería que van quedando cada vez menos resquicios, menos espacios, ¿no?, por esa pérdida de todo objeto. Pero parece que nos adicionamos a un momento también en el que cada vez va a resultar más claro que las pseudogratificaciones no bastan, ¿no?, que, por decirlo de alguna manera, que las descargas gratuitas no van a dar de comer, ni van a darnos un trabajo. Y como Benjamin diría, solo por amor a los desesperados nos está la esperanza, ¿no? Es posible que en este avance de la desesperación total, ¿no?, si es que avanza, que no va a ser desde luego algo positivo, ni algo agradable, ni un baño de por fin se hunde el capitalismo, va a ser una cosa, se ocurre una cosa tremenda, se van a ir potenciando las resistencias, potenciando las dificultades de cerrar el círculo del dominio. Cada vez va a resultar más obvio que la capacidad de gratificación e integración del sistema se va erosionando. Lo único que podemos hacer para combatir las formas de subjetivación fetichista es ir intentando construir, en este proceso de erosión, formas de socialización que escapen al hechizo del fetichismo. Eso es, creo, la única esperanza en la que podemos luchar con esto. Muchas gracias. Pasamos un turno de preguntas, 20 minutos quizás, y luego daría el turno de palabra a José Antonio Zamora. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos entre una vía y otra. Bueno, os doy la palabra. Gracias. Vamos a ver, me ha interesado muchísimo, felicitaciones. A ver si puedo llevarte de las musas al teatro. Es decir, a ver si bajamos a lo que antes era la Dirección General de Industrias Culturales, ocupada por un cargo en el anterior gobierno, no en este, que por cierto estaba ocupado por un licenciado en filosofía. No se le notaba nada, que era licenciado en filosofía. Repito, que no se me oye bien. ¿Le tengo que dar? Hola, sí. Te decía que, si me permites, te voy a invitar a pasar de las musas al teatro y hablar de la parte práctica o aplicable de la teorización magnífica que has hecho. En el anterior gobierno había un cargo que se llamaba exactamente Director General de Industrias Culturales. Yo tuve una curiosa entrevista con él hace un año y medio, antes de la instrucción, mejor dicho, antes de las detenciones, porque la instrucción se lleva desde hace unos cuantos años, de la Sociedad General de Directores. Está muy bien ver lo que puede estar pasando en Estados Unidos, es magnífico como un referente, pero lo tenemos aquí encima, ¿no? A mí me gustaría que analizásemos y que me diseccionaras, que me deconstruyeras la historia de la SGAE, de GEDA, de Promusicae, de las entidades gestoras de derechos que son los representantes y los lobbies, creo que el término correcto es el lobby, de estas industrias. Y por otro lado, pues que me digas qué está pasando ahora, porque yo creo que no lo saben ni los que se supone que tendrían que hacer que pasase algo, a no ser que es que hayan decidido que no pase nada, dejar hacer. Entonces me gustaría que desde esa extinta, que ya es un cadáver, Dirección General de Industrias Culturales,
desde una SGAE que será un fenómeno irrepetible, que jamás volverá a ocurrir nada parecido. Lo recordaremos como los episodios nacionales, una cosa así, de Benito Pérez de Galdós dentro de algunos años. Y ya la pregunta más difícil, ya de consultoría, de pedirte un encargo y tal, tu perspectiva. Es decir, aparte del diagnóstico de cómo está la cosa aquí, en la Plaza del Rey, del Ministerio de Cultura, ¿qué es lo que esperas, diferenciándolo de lo que debemos trabajar para que ocurra algo distinto? Es decir, diferenciar lo que nos va a pasar de lo que podríamos intentar conseguir que ocurriese desde donde estamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que hay una diferencia muy importante entre industrias culturales e industria cultural. Si puedo responder muy lapidariamente, a mí iTunes, no sé, no me interesa, quiero decir, no me interesa, claro, me interesa, ¿no? Pero, en el momento, lo que yo quería señalar es que en el momento en el que se habla de industrias culturales, ¿no? Y se aplica literalmente a la industria editorial, a la industria cinematográfica, a la industria del disco, se ha perdido lo esencial del análisis de la industria cultural como se planteó, que era un concepto irónico. Y, quiero decir, ¿cuál va a ser la perspectiva? ¿Cuál es mi perspectiva de este posible desarrollo? Pues no sé, yo creo que, lo he dicho ya, ¿no? Creo que hay una devaluación real del rol de la cultura. Creo que cada vez va a contar menos. Me parece que la gran inversión en cultura se dirige hoy a publicidad y a videojuegos, que es decir, el gran residuo de la producción de lo que antes era la industria cultural quizás sean los videojuegos, como grandes inversiones, como gran movilización. Y bueno, ¿cómo funcionará eso operativamente? Yo, vamos, si me puedo escudar muy salvajemente en la visión del trabajo, a mí me interesa entender cuáles son los procesos sociales y ni lo sé, ni considero que sea una cuestión vital para entender cuál es la tendencia evolutiva de la sociedad, ¿no? Sí que creo, por ejemplo, que donde quedan posibilidades de hacer algo relevante, realmente relevante, porque no es que haya muerto el arte, ¿no? Sino que su devaluación, la devaluación de sus contenidos, los conduce siempre a un rol más subsidiario, ¿no? Y donde creo que hay más posibilidades de un desarrollo interesante en el arte, es en aquellas artes que requieren menos inversiones. Considero que la posibilidad de tener un lápiz y un papel y escribir permite hoy, aunque luego no se distribuya, cosas mucho más interesantes de lo que están ocurriendo en el cine. Un caso paradigmático es que se haya despertado un culto a la cinefilia, ¿no? En los últimos años, con el DVD y tal, que coincide con la muerte del buen cine. Prácticamente no se hacen ya más cosas, ¿no? Parece mentira si uno coge una revista de los años 80, que entonces lo que había en las salas no era este cine de autor que parece una cosa rara, ¿no? Sino que en los años 80 podéis encontrar tranquilamente que en un mes estrenaban Fellini, Fassbinder y yo qué sé, no era gente de otro planeta, no eran cine de autor, sino que era la gente que estaba haciendo cine en ese momento y que lo hacía bien. En ese sentido, creo que lo que interesa comprender, o al menos a mí lo que me interesa comprender, es qué significan estos procesos de transformación, en qué situación nos sitúan, cómo entender la transformación funcional, si quiere, de la cultura. Y yo no quisiera tener que gestionar este proceso de descomposición, desde luego, no se lo deseo a nadie. No sé si te he respondido, pero es lo que te puedo decir. Más preguntas. Hola. Bueno, yo me interesa lo que has explicado sobre las redes sociales y coincido bastante en el análisis, ¿no? Por lo menos en parte de que hay mucho de esa vanidad, digamos, que obedece a una sensación de pequeñez, ¿no? Y
una sensación de ser insignificante y por eso necesito escribir, publicar, que me lean, que me digan me gusta por esa idea de una falsa omnipotencia de puedes comunicarte, puedes hacer lo que sea, pero luego realmente es una búsqueda de reconocimiento ante la sensación de pequeñez, ¿no? Y de impotencia. Pero quiero decir que también, bueno, eso sí, la postura sería ni ser apocalíptico ni ser integrado tampoco, ¿no? Respecto a estas nuevas redes, que obedecer a un diseño y a unas intenciones, pero que también se puede subvertir el uso. O sea, es cierto que cosas como Twitter pueden ser me he levantado por la mañana, estoy haciendo café, qué rico, ahora voy a no sé dónde, ¿no? Y ir relatando, que eso aparte de hacer una hoja de ruta a un potencial acosador no le veo el interés, ¿no? Pero sí es cierto que también puede ser en esta plaza la policía le está partiendo el cráneo a la gente, es decir, o sea, visibilizar cosas que cuando, digamos, la industria de la comunicación, los medios de comunicación estaban condensados en menos manos porque no estaba este recurso, se invisibilizaban intencionadamente, no lo que me interesaba. Quiero decir que puede también servir una cosa que no está diseñada para eso, lógicamente, ni Twitter ni Internet está diseñado, digamos, para hacer una denuncia, o yo no lo considero así, ¿no? Pero puede servir para visibilizar ciertas cosas que se llevan invisibilizando e incluso para generar, es cierto que desvincula, que atomiza, pero también para generar una cierta idea de comunidad de gente que piensa como tú, a la que puedes acceder y que tal vez antes era muy difícil tener acceso a comunicarte con ellos y comunicarte con su pensamiento, ¿no? Entonces, quiero decir, señalar esa ambivalencia que yo creo que está en casi todas las cosas, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, puedo responder sin micrófono, así aligeramos todo. Estoy de acuerdo en gran medida en lo que dices. Matizar una cosa, yo no creo que el problema sea Twitter, no es Twitter el que atomiza, ni es Facebook, es la dinámica social la que atomiza. Y esto es un error de la crítica cultural de siempre, ¿no? Y por supuesto de aquí se abren posibilidades reales, ¿no? Que hacen que tenga un valor de uso. Y que tenga un valor de uso, es decir, la indiferencia hacia el contenido de este tipo de plataformas es lo que lo hace una cosa interesante, ¿no? Tú puedes poner el contenido que quieras. Y eso tiene innegables potenciales, ¿no? Lo que yo he intentado ver, ser apocalíptico, soy apocalíptico porque me parece que la dinámica capitalista es apocalíptica, ¿no? Pero hay que intentar ver también que sí, es cierto lo que señalas, pero la forma de materialización social de este tipo de cosas tiene consecuencias también. Es decir, tú puedes poner tweets muy críticos y muy, digamos, informativos que se sustraigan a determinadas lógicas, pero esto lo que ha conducido cada vez más es una fragmentación de la esfera pública, ¿no? Cada uno tiene sus amigos a los que sigue, y en este sentido el narcisismo ampliado, ¿no? la red a la que pertenezco es cada vez más impermeable, y esto tiene también consecuencias políticas graves, ¿no? Y no se trata de perderlo de vista. Creo que esta fragmentación, que además se refleja a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si tú tocas música, tienes unas posibilidades de difundir lo que haces con MySpace o con lo que sea enormes, pero primero no puedes seguir todo lo que se hace, ni siquiera en un sector muy determinado, ni realmente puedes hacer justicia a lo que cuesta producir esa música, ¿no? Y eso son contradicciones que están ahí y que, sin dejar de hacer cosas interesantes, porque además están permitidas, son las que hay que reflexionar. Eso no significa ni decir nunca me abriré una cuenta en Twitter, ni nunca me abriré una cuenta en Facebook, eso son tonterías, ¿no? Se trata de entender cómo funciona, qué posibilidades abre, cómo se frustran esas posibilidades, si se frustran, por qué. O algo así. ¿Me oís si hablo así? O mejor con el micrófono. Úsalo. ¿Así? Bueno, yo quería felicitarte porque me parece una intervención excelente y además has apuntado bastantes cosas muy interesantes, pero me voy a poner clásico y voy a hablar de la lucha de clases
Y entonces, un poco hilando también con lo que decía el compañero, te quería preguntar si tú ves como que partiendo de ese sujeto, de ese valor que se autovaloriza, ¿no? El capital, ese sujeto que subsume toda la actividad humana, etc., si la lucha de clases ha quedado subsumida, ha quedado eliminada, o que en ese sentido te quería apuntar y apuntar al resto de compañeros que en cuanto a indiferencia de contenido de esta industria cultural en singular, creo que no es cierto, porque, por ejemplo, hay diversos casos en YouTube, por ejemplo, que está junto con Google, en el que se jerarquizan contenidos, incluso determinados contenidos políticos se eliminan por presiones de agentes y actores reales, ¿no? En el mundo real, no en el mundo 2.0, y luego también censura incluso de desactivación de vídeos en Facebook, etc., ¿no? Entonces ahí yo veo una lucha de clases, ¿no? Una lucha asimétrica entre agentes en la realidad que tiene su extensión también a la web, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, también te podría hablar de la participación, por ejemplo, del Pentágono en diversas producciones culturales de Hollywood. Eso, hay una oficina, hay diversas oficinas del Pentágono que tienen una relación fluida con las películas de Hollywood, digamos, más taquilleras, no con todas, con unas que ellos consideran estratégicas. Entonces, en el marketing lo que hacen es lo siguiente: dicen, bueno, pásanos el guión, le echamos un vistazo, ellos tienen una serie de claves, por ejemplo, cómo posicionan al ejército norteamericano, cómo sale, etc. Si la productora da el visto bueno a esa supervisión de parte del Pentágono del guión, de los remiendos que le quieran poner o las adiciones, etc., lo que hace el Pentágono es que pone, digamos, fuerza de trabajo, los soldados, material bélico, lo pone todo gratis para, por ejemplo, películas de acción tipo Top Gun, y luego se ha ido produciendo en Pearl Harbor, incluso en Transformers también ha ocurrido. Entonces, que ponen material bélico gratuitamente. Entonces, a la productora de esa industria cultural, digamos, le resulta más barato pues decir, bueno, o sea, a mí que me importa, yo no soy un comunista, ¿no? Pues que salgan aquí, que pongan su bandera, etcétera, ¿no? No hay problema. Me van a financiar la película, perfecto. Entonces ahí también veo una incidencia de la lucha de clases. Y luego, recogiendo un poco lo que decía el compañero, cómo también puede haber una lucha, una participación, aun teniendo en cuenta todo lo que dices, que es cierto, del narcisismo, etcétera, en las redes, cómo puede haber, por ejemplo, contenidos que se dispongan en la red, que se comenten y que fomenten y potencien también las luchas reales, tipo el 15M, o incluso en una asamblea de sindicatos o en un partido político se consultan temas antes, por ejemplo, por el correo, por listas de correo, etcétera, que luego van a tener su continuidad en el mundo real. Entonces, simplemente un poco, perdón por la extensión, decir si todo se ha subsumido o si sigue la lucha de clases, aun con ese peligro de narcisismo, etcétera, de asimilación, de subsunción de la actividad humana por el capital, si aún queda una esperanza, porque si no, que parece que dan ganas de pegarse un tiro, ¿no? Es decir, bueno, ya no hay nada que hacer. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, has planteado cosas bastantes cosas distintas, quiero decir. Con respecto a la lucha de clases, bueno, no sé si te entiendo porque la lucha de clases es un significante un poco complicado, porque se define de formas muy distintas. No sé si estás hablando de una lucha de clases de una élite. Bueno, primero yo no creería o no haría mucho caso a posibles teorías de la conspiración, de si el Pentágono mete aquí dinero o no, por intereses de representatividad. Es decir, el interés que puede tener una película como Top Gun para cualquier persona que Top Gun creo que es una película de finales de los 80 o una cosa así, comparado con lo que puede tener Apocalypse Now, pues es muy poco, quiero decir. Y en ese sentido el valor de uso de las películas, por mucho que meta dinero el Pentágono, Top Gun no la van a ver hoy más que 4 frikis de Tom Cruise, no sé. Por otra parte, bueno, la lucha de clases, ¿cómo la entiendes? ¿En términos de Guerra Fría, la lucha del capital contra los comunistas? ¿O la entiendes como una lucha de los ricos contra todos los demás? ¿O de una especie de élite? Yo es que tendría cuidado con teorías de la conspiración. Es decir, hay efectivamente una redistribución de abajo arriba. En el sentido, por ejemplo, Luciano Marino no está hablando de la lucha de clases después de la lucha de clases, ¿no? Después digamos,
final de la lucha de clases clásica. Si esto se materializa en la industria cultural, pues es difícil decirlo. Quiero decir, efectivamente, esto es una parte de la lógica de valorización capitalista. Quiero decir, para poder reproducir el sistema, cada vez son necesarias mayores inversiones de capital. Eso hace que cada vez haya que concentrar más riqueza y excluya más gente. En ese sentido, hay una concentración, ¿no? Por otra parte, si eso pueda influir en jerarquizar contenidos en YouTube y tal, pues sí, puede ser, pero la indiferencia al contenido de la que yo hablaba no es una indiferencia en la que todo contenido da igual. Quiero decir, si tú tienes sea, digamos, me imagino, contenidos políticos que explícitamente pornográficos, YouTube no los va a mostrar, por poner dos ejemplos, ¿no? Pero la indiferencia al contenido, me refiero, es una forma específica de la forma del valor, de la forma de la mercancía. Es un predominio del abstracto sobre lo concreto. A lo que me refiero es que el aparato funciona depredando recursos y te da igual qué contenidos metas en esos recursos, con límites. Por supuesto que hay formas de filtro que se oponen a determinadas cosas. Lo mismo que hay una tendencia a evaluar contenidos, pero a pesar de todo Mac y Amazon, ¿no?, insisten en que hay que subir el precio de los ebooks, hay que subir el precio de las descargas para iTunes. Sí, son pequeñas resistencias, son pequeños actores que intentan mantener cotas de poder, cotas de mercado, pero la tendencia es una devaluación de los contenidos. Y eso es a lo que me refiero. Y luego lo que más cosa quizá más importante que has planteado, ¿no?, es la cuestión final, ¿no?, de todo se ha subsumido. Es la cuestión fundamental, desde luego, que se puede hacer a mi ponencia, en la medida que mi ponencia se ha ceñido en gran medida a la parte final, a la crítica del valor. No, claro que no todo se ha subsumido. Cuando tú adoptas la perspectiva de la dinámica intrínseca del capital, del sujeto automático, si quieres, te dejas fuera todo lo que subsume, ¿no? Hay que pensar la relación siempre entre la lógica de la identidad y lo no idéntico, como diría un filósofo alemán desconocido. ¿Qué significa esto? Pues que precisamente para no pegarnos un tiro, aunque cada vez resulta más incitadora la situación, por llamarlo de alguna manera, y eso creo que es innegable, lo que tenemos que hacer es no solamente comprender primero cuál es la dinámica que está en juego, pero luego pensar que en esta dinámica constantemente, se reproducen microresistencias, por lo menos, y se reproducen además, que el valor necesita siempre algo que esté fuera, que lo pueda subsumir, ¿no? Hay esferas de solidaridad, hay esferas faltan las palabras a veces, de trabajo cooperativo, de esferas del cuidado, etcétera, que no están completamente subsumidas. Ahí todavía es posible crear nexos solidarios que permitan una socialización distinta. Y es sobre eso lo que hay que construir. Sobre la posibilidad de una lucha real, bueno, yo veo cada vez más protesta y eso es muy positivo, y se van creando espacios, mucho más que hace 3 años, está claro, ha habido un cambio a mejor, por lo menos en España, ¿no?, dentro de lo que vamos a peor, y eso también me parece innegable, pero no me parece que sean luchas. Quiero decir, sí, son luchas en el sentido de que uno milita en esas luchas, pero no hay barricadas en ningún sitio, ni las puede haber, porque además si las habían se barrerían de un plumazo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir viendo cómo se construyen formas de socialización distintas, en los pocos espacios, en los pocos subterfugios que nos quedan permitidos. Esa sería mi posición.